Hola, hola chicos, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, Buenos días, sí se me profesora. escucha. Buenos Buenos Sí días, días. se me profesora, escucha. sí Buenos se días, le Miss. escucha. Buenos días. Hola, ¿qué tal Buenas. chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto escucharlos. Qué gusto que estén ahí conectados, todo bien. Son las 9:35, así que nosotros tenemos que empezar con lo nuestro, ¿no? ¿Y cuál es lo nuestro? La historia. El curso de historia que hoy día nos toca la semana número 3, que corresponde a Historia Universal. Entonces, permítanme que estoy abriendo el material muy rápidamente. Espero con ustedes terminar porque en las otras aulas apenas he logrado llegar hasta la mitad de India. No, bueno, India, pero China ya. China creo que dije su ubicación y ya, porque es un tema bastante amplio. No parece, pero es bastante amplio. Ok, entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Una vez más, buenas tardes, no. Una vez más, buenos días para todos. Espero que estén muy bien, desayunados, que no les duela nada, que estén con las mejores pues, actitudes, vibras, y nosotros nos ocupamos de lo nuestro. Ok, voy a compartir la pantalla entonces. Ah, aquí. Mí no se le Profesor, su escucha. micro está apagado. No sé en qué momento apagué el micrófono. Ok, ya. Está enamorada. Sí, estoy enamorada de la historia para empezar, ¿ok? ¿Qué les decía? Disculpen de verdad que si no me decían no me daba cuenta ya. Ahora sí. ¿Recuerdan que en la semana 1 nosotros hablamos de la prehistoria? Aquella etapa considerada como la más larga de la humanidad porque se remonta como a 5 millones de años. Durante todo ese largo periodo se desarrolló la hominización, que es pues, ¿no? Esta evolución que ha sufrido la especie humana desde que éramos unos primates hasta que evolucionamos a la especie sapiens. Este hombre, pues, que en el Paleolítico era un ser depredador, cazador, que vivía en bandas y que dependía de la naturaleza, hay un momento en el que da un salto, ¿verdad? Una transformación en el Neolítico con la dominación de la naturaleza. Y cuando hablamos de dominar la naturaleza, nos referimos a la agricultura y a la ganadería, lo cual permite al hombre tener una economía de tipo productiva. Esta revolución neolítica le va a traer al hombre muchos cambios en su vida, tremendos cambios, como por ejemplo la aparición de los excedentes, ¿verdad? Aquellos, pues, digamos, aquellas partes que sobraban de la producción y que el hombre los va a acumular, dando origen a la propiedad privada. Llegar a este momento en el que se origina este concepto de propiedad individual hace que comience a haber una división entre los hombres, porque ya no todos, ya no van a ser iguales como antes, ¿no? En la prehistoria, cuando todo era colectivo. Ahora, con la llegada de esta propiedad individual, comienzan a surgir las clases sociales. Ahí aparecen las construcciones, ¿no? Así de grandes bloques de piedra, ¿no? Que es conocido como arquitectura megalítica. El hombre se vuelve sedentario totalmente, y en esta etapa en que ya hay excedentes, en que ya se forman las clases sociales, hay algo que se introduce en, digamos, para continuar con estos cambios, ¿no? Que el hombre estaba desarrollando,
hay una tecnología que el hombre va a comenzar a utilizar que va a terminar por cerrar todo este proceso de cambios. Y estamos hablando de los metales, que el hombre va a comenzar a utilizar para fabricar sus utensilios, herramientas y hasta armas. Entonces tú dirás, profesora, pero ¿por qué el hombre comienza a utilizar armas si durante toda la prehistoria el hombre tenía solamente pues utensilios para cacería, para cortar, ¿no? Pero no para armas como para enfrentarme a alguien, ¿no? Porque recién vamos a ver que con el cobre comienza esto. Y esto, jóvenes, tiene que ver pues con los mismos cambios que trae la agricultura y la ganadería, que van a lograr asegurarle al hombre el tema del alimento. Esto permite digamos, un incremento, ¿no?, en la esperanza de vida. Los hombres podían, digamos, multiplicarse, ¿no?, de manera más exitosa, gracias a que había mejorado bastante el tema alimenticio, y así comienzan a crecer los grupos, ¿no? Ya no estamos hablando de bandas, ya no hablamos de clanes, sino que hablamos de tribus, ¿no? Las tribus que fueron, pues, ¿no?, las que caracterizaron la etapa neolítica, y que al introducirse el metal, y al haber estos conflictos que se van a ir desarrollando, hace pues que estos grupos, ¿no?, estas sociedades, se vayan multiplicando, formando las famosas ciudades. Ciudades que entre ellas eran rivales, ¿no? Casi siempre se enfrentaban por una cuestión de recursos, por una cuestión de espacio, de agua, y estas ciudades, para poder enfrentarse a otras, tienen que utilizar armas. Y las armas de piedra no son tan letales como sí lo son las armas de metal. ¿Por qué el metal es mejor? Porque el metal es moldeable. Con el metal tú puedes hacer una variedad de artefactos que puedes utilizar contra un pueblo enemigo. Si bien es cierto, al principio el cobre solamente era trabajado en frío, con la técnica del martillado, posteriormente el metal comienza a fundirse gracias a hornos que el hombre va a utilizar. Y ahí cuando se dan estas fundiciones, comienza pues el hombre a disponer de una gama de utensilios, de cosas ornamentales y sobre todo de armas. Producto de estos combates, ¿no?, que se van a ir dando, el hombre busca otro metal que sea mejor, y es ahí donde aparece el bronce, que va a reemplazar al cobre. Y en esta etapa del bronce vemos una revolución urbana porque aumentan, se multiplican las ciudades, no solamente en número, sino también en tamaño. Entonces te imaginarás que ahora va a haber más rivalidades, va a haber más enfrentamientos, y solamente las ciudades más poderosas, más sobresalientes, van a ser pues las que logren expandirse, van a ser las que logren cada vez consolidarse más. Y ahí tenemos la aparición de los primeros estados, ¿no? Estados como pues Sumerio, Asirio, Babilonio, y esto va a conllevar a la formación de los grandes imperios que van a llegar en la etapa del hierro, porque el hierro va a ser el último metal que el hombre va a utilizar, y este metal, a diferencia del cobre y del bronce, es mucho mejor. Si sobre todo hablamos de las armas de guerra, que era lo que al hombre más le interesaba para su supervivencia, ¿no? O sea, ya no algo elemental, pero sí supervivencia, porque necesitaban protegerse, defenderse y atacar a otros pueblos. Entonces el hierro era el metal que era más tenaz, más resistente, y te daba esa fortaleza, te daba ese poder frente a los demás pueblos. Y así, jóvenes, hemos llegado a hablar de Egipto, Mesopotamia, India y China, que fueron civilizaciones de tipo imperialistas, que fueron civilizaciones que se basaron en la esclavitud para poder consolidarse, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con Egipto, ¿ya? Esa parte ya de cómo fue este cambio, ¿no? Bastante complejo del hombre primitivo a un hombre, pues, ¿no?, que utiliza metales y que logra formar grandes imperios. Y vamos a empezar con Egipto. En el caso de Egipto tenemos, ¿ok?, primero su ubicación. Bueno, aquí nos han adelantado la parte de algunas características, ¿no? Como estábamos mencionando, ahí no avancé. Por ejemplo, nosotros estábamos diciendo, ¿no?, que aparece el desarrollo de la agricultura.
Intensiva, ¿por qué, verdad? Porque también hay una agricultura extensiva y hay una agricultura intensiva. La intensiva tiene que ver con el uso de canales de irrigación. ¿Por qué, profesora? Porque al utilizar canales de irrigación voy a sacar el máximo provecho. Voy a hacer que la producción sea la más, digamos, la que me rinda más. ¿Y por qué quiero que me rinda tanto? Porque tengo que alimentar a un pueblo más grande. Ya no es un pueblo como antes pequeño, ahora es un grupo mayor. Necesito más comida. Entonces tengo que lograr que la tierra produzca más. Y para eso necesito técnicas agrícolas, ¿no? De regadío, y a eso es lo que se le llama agricultura intensiva. Los estados teocráticos tienen que ver con el poder que está en manos de los sacerdotes, ¿ok? Ahora, estos sacerdotes, obviamente tú escuchas sacerdote y tú en tu cabecita la idea que te viene es la religión, ¿sí o no? Y eso es así, está bien, porque los sacerdotes son los que van a dirigir los cultos, ¿no? Las ofrendas, las ceremonias a los dioses, pero también estos sacerdotes tienen un poder político. Estos sacerdotes, ¿no? También tienen este control, ¿no? Del poder en sus manos. Y además, estos sacerdotes, su poder está basado en los conocimientos que tienen acerca de los astros, acerca de los fenómenos. Entonces, estos estados teocráticos es la unión de estas tres cosas. El poder dado en manos de los sacerdotes, que también es un poder político a la vez, y que además se fundamenta en el desarrollo de conocimientos que para ellos era ciencia, ¿no? Como la astronomía, por ejemplo. ¿Listo? Tenemos las religiones politeístas. Dicen que los más religiosos fueron los egipcios, que pudieron haber tenido hasta miles de dioses. Imagínate lo que es eso, ¿no? Miles de dioses es demasiado, demasiado, ¿ok? Tenemos organizaciones militares. Eso vamos a encontrar en cada una de estas civilizaciones, que tienes una sociedad jerarquizada en donde hay un pueblo conformado por campesinos, artesanos, pero también tienes la nobleza, y dentro de la nobleza está la clase militar. Esta clase militar son los que forman los ejércitos y ellos son los que van a las guerras. En un principio, estos ejércitos, pues, poseían armas de bronce, ¿no? Y posteriormente, ya cuando comienzan a incorporar el hierro, se hacen más letales, se hacen más poderosos. Y también van desarrollando más técnicas de ataque, de asedio, ¿no? Entonces, así, digamos que la parte de la guerra también va evolucionando cada vez más. Ahí lo que te mencionaba de las sociedades jerarquizadas, en donde hay grupos o también llamados castas, ¿no? Por ejemplo, en la India se le llama exactamente así, ¿verdad? Castas, que las vamos a ver en un rato más. Pero en Mesopotamia, en Egipto, aunque no le llames castas, ¿ok? No se llamaban castas, pero sí hay una marcada diferenciación social entre los hombres. Y por último, hablamos de sociedades esclavistas, porque eh, tú sabes que en el lítico, ¿no? En el paleolítico, no existía el esclavismo porque todos los hombres eran iguales. Pero ahora, en lo que es la edad antigua, ¿verdad? Aparece el esclavismo como un sistema económico mediante el cual el hombre va a lograr satisfacer, ¿no? Sus necesidades utilizando la mano de obra de esta población considerada como esclavos. O sea, yo te poseo a ti y me beneficio de tu mano de obra porque tú eres de mi propiedad. O sea, esa es la idea, ¿no? De esta esclavitud. Yo te compré, yo te he logrado someter, ahora te poseo porque eres de mi propiedad, y al ser mío, tú vas a tener que servirme, y obviamente tu mano de obra va a ser en mi beneficio. Entonces, este tipo de sociedades son las que vamos a encontrar por acá, pero vamos a diferenciar que en la etapa del bronce, los soldados, los esclavos son principalmente del Estado, a eso se le llama esclavismo masificado, y posteriormente en el hierro suelen
haber una doble, digamos, situación, ¿no? Hay esclavos que son del Estado, como también aparecerán esclavos que van a ser particulares, o sea, de familias poderosas, ¿no? De familias particulares. En todas las sociedades no es igual, chicos, ¿ok? En todas las sociedades no es lo mismo. Hay algunas que son en donde había solamente esclavismo masificado y había otras en donde solo había esclavismo particularizado. Entonces, no en todas es igual, pero como quien dice, estamos tratando de que diferenciemos estos dos tipos de esclavismo que se van a desarrollar en la Edad Antigua. Ahora sí, chicos, con estos datos, ¿no?, más precisos, vamos con Egipto. Egipto era un desierto. Seguro que tú has visto la película de Los 10 Mandamientos, película que fue filmada por allá por los años 60, imagínate, ¿no? Ya los actores habrán muerto ya pasó mucho tiempo. Pero la película fue, tú no sabes, ganadora de Oscar y fue todo una producción súper. Te estoy hablando de la película de este actor Charlton Heston, creo que se llama el actor, ¿ok? Que también hizo el personaje de Ben-Hur, ¿no? Que seguro que tú en Semana Santa siempre ves tu película de Ben-Hur ahí con tu papá, con tu familia, ¿no? Bueno, entonces, si tú has visto la película, te has podido, digamos, has podido observar el entorno geográfico en el cual se desarrollaron esos acontecimientos, ¿verdad? Y era un entorno desértico. De todas maneras, has tenido que ver desiertos, ¿no? En esas películas. Por ejemplo, cuando a Moisés lo expulsan de Egipto, ¿no? Moisés, ¿en dónde lo dejan a Moisés? Según la película, ¿no? ¿Dónde lo dejan? Lo dejan a la entrada del desierto, para que Moisés salga, ¿no? Para que Moisés empiece un viaje por el desierto y por ahí se muera, pues porque la idea del faraón era que Moisés por ahí muera con el calor, con el hambre o picado por algún tipo de, ¿no?, víbora o animal. Entonces, Egipto estuvo rodeada de desierto. Ahí tienes el desierto de Libia por el oeste, el desierto de Arabia por el este, el desierto de Nubia por el sur. Y este territorio por sí solo hubiese sido un fracaso, jóvenes, porque ¿qué pueblo puede vivir ahí en un lugar tan seco? Imposible, ¿verdad? Pero si te digo que existía este río en el desierto, ¿no? El río Nilo, es pues como que el río Nilo fue una bendición para los egipcios, ¿sí o no? Una bendición total. Y el mismo Heródoto, el historiador griego, sentenció una frase que nunca se va a olvidar. Egipto es un don del Nilo. ¿Qué significa esto? Que Egipto existió gracias a la presencia del río Nilo, porque el río Nilo le va a dar todo. Le va a dar fertilidad a sus tierras, va a servir para el transporte, para las comunicaciones, para la pesca, ¿no? Entonces, para los egipcios va a significar todo la presencia de este río. Como puedes ver, el río Nilo recorre el territorio de sur a norte, ¿no? Ese es el territorio, mira, está en el sur comienza y en el norte desemboca. Gracias a este recorrido, la región de Egipto se va a dividir en dos zonas. La parte sur, que es la parte alta, porque ahí nace el río Nilo, ¿verdad? Entonces, ese es el Alto Egipto. Y la parte norte, que es la parte donde el río desemboca en el Mediterráneo, esa parte es el Bajo Egipto, ¿no? La parte donde nace en el sur, alto. La parte donde desemboca el mar es la parte baja. Y tenemos el Alto y el Bajo Egipto. Como puedes ver, se diferencian porque la parte del Bajo Egipto tiene valles más extensos, mientras que la parte del sur, ¿no?, tiene valles más estrechos, ¿ok? Y además se sabe que en su etapa legendaria, los nomarcas, que eran los gobernantes locales, usaban en la cabeza una especie de corona o de gorro especial de un color determinado, ¿no? Los que estaban en el Bajo Egipto usaban la corona de color rojo. Y los nomarcas que estaban en la zona del Alto Egipto usaban una corona de color blanca. Ese era como que era el símbolo, ¿no?, de cada una de estas dos zonas. Muy bien, chicos, entonces tenemos ahí, ¿no?, el río Nilo, un poco su territorio. Ahora, el río Nilo tenía un ciclo
que le permitió a los egipcios tener pues la fertilidad tan especial de sus valles. Este ciclo es el siguiente, mira, observa ahí la imagen. De junio a octubre, el río Nilo aumentaba su caudal y de pronto inundaba los valles. Esto permitía que los valles quedaran todos cubiertos de un fertilizante llamado limo, que además de darle fertilidad, también le daba como una coloración oscura. Al pasar el mes de octubre, el río Nilo volvía a su cauce regular y los valles, al quedar fertilizados, era el momento adecuado para poder cultivarlos, ¿no? Para sembrar. Entonces, de octubre a febrero venía la siembra. Y finalmente, de marzo, ¿no? Empezaba la cosecha. Marzo, junio, la cosecha. Entonces, y luego en junio otra vez volvía la inundación. Entonces, era un proceso así, un ciclo, ¿no? Que siempre se desarrolló en Egipto y que es la explicación de por qué Egipto fue, pues, un pueblo con gran capacidad agrícola, ¿no? Los egipcios fueron grandes en esta actividad, ya que tuvieron este aporte del fertilizante limo del río Nilo. ¿Qué más, chicos? Déjenme que me saque la chompa porque me está dando calor. No sé, chicos, ¿qué me está pasando? Que me está dando sueño. ¿Ustedes, chicos, también están con sueño? No sé qué me pasa. No he dormido bien. Me está dando sueño. Un café necesito. ¿Ustedes están con sueño? ¿Ustedes duermen bien? Sé que he dormido bien. He dormido solamente a las 12. Me he despertado a las 4:30. He dormido bien. 4 horas y media para mí están normal. Ay, bueno, ya. Me quita el sueño. A ver. ¿Qué les digo? Acá nos han colocado algunos aspectos de su cultura, ¿no? De la cultura de parte científica también, ¿no? Conocimientos desarrollados por los egipcios. A ver, practicaron la momificación, la ginecología, la traumatología, la odontología. Bueno, los egipcios jóvenes, así como ustedes los ven, y ustedes dirán, solamente pirámides, ¿no? Las pirámides de Egipto, los faraones, ¿no? Los dioses, ¿no? Pero los egipcios tuvieron bastantes más avances culturales de lo que tú te imaginarías. Por ejemplo, en cuanto a la ginecología, las mujeres conocían muy bien la parte reproductiva femenina, de tal manera que podían curar dolencias propias de la menstruación. Chicas, ustedes saben, chicas, cómo duele la menstruación, ¿sí o no? Te tumba la cama, te hace doler la cabeza, lloras de dolor, y hasta algunas se ponen muy sensibles, ¿no? O sea, cuando están con la regla quieren que las engrían, su chocolatito, ¿no? Sus waffles con su miel encima, no sé, escuchan muchas cosas ahí. Entonces, aparte de curar estas dolencias, también las egipcias sabían evitar embarazos no deseados. Ustedes saben de qué se trata eso. Profesora, que usaban preservativo, pastilla el día siguiente, ¿no? No, nada de eso. Tenían otro tipo de formas, ¿no? Más naturales de impedir que las mujeres se embarazaran, ¿ok? Y también practicaban el legrado. Profesora, ¿qué es el legrado? Una forma de aborto, ¿ok? ¿Y eso por qué, profesora? Porque por lo general, por ejemplo, ponemos el caso del faraón con su esposa real, ¿verdad? El faraón tenía su esposa real, pero el faraón también tenía otras esposas secundarias, que él las elegía, ¿no? A su gusto. Entonces, estas esposas secundarias tenían la obligación de intimar con el faraón y había la posibilidad de que se embarazaran, ¿sí o no? Pero la idea era que el heredero de la corona venga de la esposa real. Entonces, para evitar una situación conflictiva de que en el futuro los hijos de las esposas secundarias quieran luchar por el trono contra el hijo principal o cualquier situación que se le parezca, la esposa principal buscaba, ¿no? Que estas esposas secundarias no se embarazaran con métodos anticonceptivos que usaban, y también que si eso ocurría, pues practicarles esos abortos, ¿ok? Si hablamos de la traumatología, los egipcios lograron curar fracturas, ¿no?
digamos, golpes y todo lo relacionado, ¿no? A esta parte de la medicina. O si hablamos de la odontología, se dice que los egipcios curaban a la perfección los dientes, te sacaban las caries, te hacían endodoncia, ¿ok? Solamente faltó que los egipcios te pongan brackets y ya con eso teníamos pues, ¿no? Ahí salía ahí la esfinge con sus brackets o cualquier cosa se podía ver, pero bueno, hasta ahí no llegaba. ¿Listo? Ahora, respecto a la momificación, nosotros sabemos que muchos pueblos en la antigüedad han practicado la momificación. Por ejemplo, los paracas, acá nada más en el desierto de Ica, los paracas también practicaron la momificación, pero cada pueblo con su estilo, ¿ok? Y los egipcios momificaban a la nobleza. O sea que si tú eras del pueblo, tú no ibas a ser momificado, pero ni a balas, tú no, ¿ok? Solamente la nobleza. Era un proceso largo, porque había que darte muchos baños, o sea, ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo ya inerte, lo abrían, le sacaban todos sus órganos, ¿no? Riñón, pues vasos, ¿no? Todos los intestinos, los colocaban en estos famosos vasos canopes, y el único órgano que te dejaban ahí, en tu pecho, ¿ok? Era el corazón. ¿Para qué? ¿Para que te enamores en la otra vida? No, ¿verdad? Entonces, porque tú no te enamoras, ¿no? ¿Para qué te dejaban el corazón ahí en el pecho? A ver, ¿quién me dice? Porque no era para que ames, ¿no? Porque se supone que de aquí te ibas a la otra vida. ¿Y para qué necesitabas el corazón? Por una cuestión de que vas a tener mucho amor en tu Para, vida, tener mucho amor en tu El vida. juicio de para la, ser después de la juzgado. otra vida. Sí. Así es. Así es, Que perfecto, estaba en el perfecto. corazón. También Para la que estés palabra en de la más precisa, sí que dé justamente en el hueco, es para el pesaje del corazón al momento de tu juicio, ¿ok? Ya que los egipcios creían en la idea de la vida después de la muerte, y para eso antes pasabas por un juicio, ¿no? El juicio de los muertos, el juicio de Osiris. Entonces, como te decía, era un proceso en el que te dejaban el corazón, luego te sacaban, te abrían todos los músculos y te sacaban pues todo, ¿no? O sea, prácticamente lo que quedaba de ti era piel, ¿no? Solamente piel quedaba de ti y luego te rellenaban con preparados especiales que los sacerdotes hacían, aceites, hierbas y otro tipo de preparados que te rellenaban todas las cavidades de tu cuerpo. Luego te vendaban, ¿no? Vendaje por todo el cuerpo y te colocaban una máscara en el rostro, que era una máscara que copiaba fielmente las facciones de tu rostro. Era como que tu cara, pero en máscara. Luego te colocaban en un sarcófago y después, ¿no? A tu descanso final. Si se trataba de un faraón, el sarcófago en donde te colocaban tu momia iba acompañado de muchos objetos de valor, muchísimos. Y no solamente te colocaban en un sarcófago, sino que ese sarcófago lo colocaban dentro de otro sarcófago, colocaban más objetos de valor, lo colocaban en otro sarcófago y así los iban colocando en varios sarcófagos, ¿no? ¿Por qué hacían eso, profesor? ¿Por qué tantos sarcófagos? Para una protección mayor, para que tu tumba no sea abierta. Y mira que en la antigüedad, no sé si todas, pero la única que no fue abierta fue la de Tutankamón. Y todas las demás fueron profanadas porque los asaltantes buscaban los tesoros que habían en ellas. ¿Tú te imaginas encontrarte una momia del faraón Ramsés II? ¿Tú qué vas a decir? Esa momia a mí no me interesa para nada, ¿no? Eso ya tírenlo ahí ¿no? Que se lo lleve el camión de la basura. Lo que yo quiero son los objetos de valor, estos tazones, vasijas, joyas. Yo quiero todo eso, ¿verdad? Entonces, estos asaltantes profanaban las tumbas y por eso es que en la antigüedad se buscaba que estas tumbas sean lo más cerradas, lo más difícilmente protegidas, para que nadie entre a interrumpir el descanso del faraón. ¿Listo? Vamos a dejar entonces la medicina, muy interesante. Por ahí tienes la astronomía con el calendario solar de 365 días, ¿no? Dicen que ese calendario está mal, dicen, ¿no? Porque si fueran 366 días, ¿no? Sería, pues, digamos, más completo. No sé, la vez pasada leí un artículo, pero como era sumar por acá y restar por acá y te salía una fórmula distinta, ya ahí me quedé con esos datos, pero el punto
es que pues este calendario está medio chueco, ¿no? Pero ese que hemos heredado, pues, ¿no? De Egipto, llegó a Roma, ¿no? Porque tú sabes que los egipcios fueron conquistados por los romanos. Entonces llega a Roma y ahí los romanos pues comenzaron a difundirla por los pueblos que conquistaron. Más tarde los bárbaros, ¿no? Conocieron ese calendario y así fue pasando por Europa hasta que llegó a nosotros, ¿ok? A nosotros. Es un calendario que se basa en los, digamos, en este movimiento de la Tierra alrededor del Sol, es el movimiento de traslación, y nos habla de 365 días, ¿ok? Que mira que pasan rapidísimo, ahorita estamos ya a puertas de mayo, comienza el frío, por cierto, y luego mayo viene junio, y ya estamos a mitad de año, chicos, imagínense que el tiempo es así rapidísimo, ¿ok? Muy rápido. Matemática, la numeración decimal, que, ¿no? Que es un tipo de numeración que toma como base el número 10 y el cálculo del pi. Mira, del pi si no me preguntes nada porque de verdad que en el colegio nunca entendí bien esa parte del pi. Ya no sé, me marea. ¿Ustedes chicos serán buenos en matemática? Dicen que los que son buenos en matemática no son buenos en letras o viceversa, o bueno, que las mujeres no somos más malas en matemática y los hombres sí, y ya no sé, cosas, ¿no? Cosas que se dicen respecto a eso, ¿no? Vale. Vamos a continuar con los periodos históricos. Vamos a ver 6 periodos, ¿ok? 6. El primero de ellos, conocido como predinástico o legendario, como puedes ver por la cronología, se remonta hasta casi 3.500 años antes de Cristo. Ustedes imagínense lo que es eso, ¿no, chicos? 3.500 años vivieron los egipcios. Nosotros vamos en 2024 y ya nos sentimos viejos. A ver, en este periodo no existía faraón, no existían las pirámides, ¿ok? Entonces, profesora, ¿qué es lo que existía? Existían unas tribus a las cuales se les llamaba nomos. ¿Listo? Nomos. Estos nomos, que eran como unas tribus, ¿verdad? O también como provincias, podría ser, ¿no? Como unas provincias, estaban ubicadas tanto en el Alto como en el Bajo Egipto, ¿ya? En el Alto y en el Bajo Egipto, ahí vas a encontrar estos nomos. Eran independientes, cada nomo era independiente, podía tener sus dioses, su gobernante, sus prácticas económicas, o sea, eran independientes. Y cada uno tenía su gobernante llamado nomarca. El nomarca era la máxima autoridad del nomo, tenía poder político y también poder religioso. ¿Está bien? Y los nomos tenían muchos dioses, cientos de dioses, porque al interior de un nomo había muchas familias y cada familia podía tener una cantidad de dioses. Así que multiplica y vas a ver que eran miles de dioses. En la etapa tinita o arcaica es el periodo en donde aparece un personaje que la historia llama Menes o Narmer. Este personaje es muy importante porque él es el que va a lograr unificar el Alto y el Bajo Egipto. ¿Cómo, profesora? ¿Cómo lo hizo? Mediante la guerra, pues chicos, mediante la guerra, ¿ok? Al ser el primer unificador del Alto y del Bajo Egipto, él se va a convertir en el rey de todo el territorio, en el rey total que va a centralizar el poder, que va a tomar todas las decisiones, y a los nomarcas los va a someter y los va a volver, ¿no?, parte de sus cortes de funcionarios, pero sometidos a él. Muy bien, chicos, entonces como vemos que Narmer, ¿no?, es el primer rey de Egipto. Ah, seguro estás diciendo, profesora, ¿por qué no le dice faraón, no? Es lo mismo, ¿ok? Rey, faraón, solo que, según dicen, el término faraón es algo que los egipcios no usaban para referirse a su gobernante. O sea, en ningún momento, ¿ok?, ellos decían faraón. Ahí las películas están, ¿no?, un poco, bueno, ¿no? Pero el faraón es un término usado por los griegos cuando entran en contacto con los egipcios. Entonces, ahí aparece la palabra faraón, pero en sí eran solamente reyes. La paleta de Narmer es una paleta donde tú vas a encontrar unos grabados
en las dos caras de la paleta, ¿no? En esta primera cara, por ejemplo, la que ves ahí, el faraón aparece con este tipo de corona, ¿no? Por ejemplo, el blanco, ¿no? Y si tú miras la otra cara de la paleta, está el faraón, pero ya no con corona blanca, sino con corona roja. Entonces la pregunta es, ¿por qué Narmer tenía, pues, ¿no?, las dos coronas en su cabeza, la blanca y la roja, ¿no?, del Alto y Bajo Egipto? Eso sería, como hemos mencionado, porque Narmer fue el primer faraón, el primer rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto, y por eso que usaba las dos coronas. Bien, vamos ahora con la etapa antigua o menfita, que es la etapa en la cual están tus pirámides, la que tú tanto quieres, la que tú dices, esas pirámides me vuelven loca, ¿no? Esas pirámides son tan grandotas que quisiera conocerlas, ¿sí o no? Entonces, aparecen tus pirámides, la de Keops, Kefren y Miquerino, pero déjame decirte que no son las más antiguas. Sí son las más altas, sí, son las más bonitas, no sé, son las más conocidas, eso sí, pero no las más antiguas. Antes que estas pirámides vas a encontrar la pirámide de Saqqara, que es una pirámide mandada a hacer por el faraón Sócer. Pero obviamente, pues la de Keops, Kefren y Miquerino son muchísimo más grandes, ¿no? O sea, de mayor altura. Jóvenes, vamos a, referente a la pirámide, mencionar algunas cosas que de repente desconocías, ¿no? De repente. La primera es que las pirámides nunca fueron construidas con mano de obra esclava, ¿no? En las películas también hay otra equivocación, porque en las películas siempre, ¿no?, las grandes construcciones de los egipcios aparecen con los esclavos ahí trabajando y trabajando. Pero no es así, porque aquí los que van a hacer las pirámides son los propios campesinos, ¿no? Campesinos libres, ¿ah? Que van a ser llevados para que trabajen en la construcción de estas pirámides, que ya te imaginarás, ¿no? Te imaginarás qué tal trabajo, ¿no? De jalar esos grandes bloques de piedra para colocarlos, pues, y dar forma a estas construcciones. Entonces tenemos que las pirámides no fueron construidas por esclavos, y además las pirámides, digamos, supusieron, ¿no?, supusieron un gasto muy grande para Egipto. Claro, o sea, eso es de esperarse, ¿no? Porque tú dirás, profesora, las pirámides fueron enormes, muy bonitas, pero ¿cuánto habrán costado, profesora? ¿Habrá sido algo barato de hacer o algo caro? Bastante costoso, jóvenes, bastante costoso. Déjenme tomar agua, por favor, que se me seca la garganta. Ok. Permítanme que me acomode bien en el asiento, por eso apagué la cámara, porque siento que estoy mal sentada. Ya, mucho mejor. Entonces, otra vez. Entonces les decía que las pirámides fueron un gran gasto, y eso se puede corroborar en documentos, en donde se menciona que para alimentar a esa población que participó en la construcción, los egipcios tuvieron que gastar grandes cantidades de cebolla, de ajos, de cereal, ¿no? Y eso nos da cuentas de que fue una población de campesinos en un número bastante alto, ¿no? O sea, mucha gente que estuvo ahí trabajando. Por otro lado, se habla de que los gastos fueron tan excesivos que hasta el propio faraón llegó a vender a su propia hija, ¿no? Tú sabes a qué me imagino, ¿verdad? Este faraón a su hija la puso en venta para recaudar dinero y con eso disponerlo a la construcción de las pirámides. Cuando termina este periodo, hay problemas. Primero, porque hay un tema económico que se ha visto afectado por la construcción de las pirámides, y además porque los nomarcas, tú sabes quiénes son, ellos son los jefes provinciales, los nomarcas están tratando de rebelarse. ¿Y por qué, profesora? Porque los nomarcas no estaban contentos, pues. A ver, ponte en su lugar. Imagínate que tú eres un nomarca, ¿ok? Tú eres así poderoso, tú eres pues, jefe de ese nombre. Tú eras independiente, tenías un poder
total. Y de pronto viene un faraón que te somete, un faraón que te subordina. Entonces tú te vas a juntar con los demás nomarcas y les vas a proponer un levantamiento, una rebelión. Esto se va a dar y como ya estaba el tema económico debilitado, va a terminar todo en una crisis, ¿no? Una crisis que va a desarrollarse al final de la etapa menfita. Y esto, pues, posteriormente va a ser, digamos, solucionado, ¿verdad? Con las medidas que va a hacer el faraón Mentuhotep II. Mentuhotep II es un faraón al que se le considera como el segundo unificador. ¿Por qué? Porque él va a lograr que todos los nomarcas rebeldes sean derrotados, todos, y los que se rindieron fueron perdonados, pero en sí va a eliminar toda esa rebelión de los nomarcas. Además, va a imponer el culto nacional al dios Amón, que era considerado como el dios sol, ¿no? Al mediodía. Y finalmente, chicos, estableció la capital en la ciudad de Tebas. Tras la muerte de Mentuhotep, hay una etapa de crisis que pone final a este periodo, y esta etapa de crisis es cuando hay una invasión por parte de los Hicsos. Invaden los Hicsos, bueno, mejor dicho, invaden los Hicsos trayendo algunos elementos como el caballo, ¿no? Como los carros de combate y también el hierro. Así que esta etapa termina un poquito feíta, ¿no? Un poco feíta por la llegada de los Hicsos. Y vamos ahora con la siguiente parte, en donde vemos el periodo nuevo o neotebano. A ver, chicos, el periodo neotebano se le llama así porque Tebas otra vez florece como la capital y centro de poder. Aquí vamos a tener al faraón que logró expulsar a los Hicsos. ¿Sabes quién fue el faraón que logró expulsar a los Hicsos? Fue el faraón Amosis I, que va a lograr hacer digamos, una unión de fuerzas militares con otros príncipes y sectores de la nobleza. Se van a enfrentar a los invasores, a los Hicsos, y los van a expulsar. Entonces, vamos a ver que los egipcios recuperan el poder y ahí Tebas se convierte nuevamente en la capital más importante. Luego tenemos a Tutmosis III, con el cual se alcanzó la máxima expansión del territorio, y llegamos a uno de los más polémicos, Amenofis IV, ¿ok? A ver, Amenofis IV se hace llamar Akenatón o Ajenatón. ¿Qué significa, profesora, Ajenatón? Significa el que adora a Atón. ¿Y quién es este, no? Dios. Ahora te voy a explicar. Mira, en el antiguo Egipto, el poder del faraón es un poder absoluto, centralista y todo lo que tú quieres. Pero también estaba la clase de los sacerdotes, que eran un sector bastante poderoso, un sector que pertenecía a la nobleza y que constantemente, pues, digamos, no constantemente, pero sí los sacerdotes tenían bastante poder en la población. Tenían, pues, este factor de dominación, ¿no? Religiosa, por supuesto. Entonces el faraón va a intentar obtener los ingresos, ¿no? Y, digamos, ofrendas que los sacerdotes tenían para todo su, ¿no?, labor. Entonces, de alguna manera, Amenofis hace la reforma monoteísta no con intenciones religiosas, sino con intenciones económicas y políticas, porque la idea de esta reforma es hacer que el poder de los sacerdotes pase a manos del faraón. Esa es la idea. No tiene nada que ver con algo religioso, no tiene nada que ver con que, o sea, algo ideológico, no, sino simplemente algo económico-político. Su esposa estuvo detrás de todo esto, eso es lo que dicen, ¿no? La tal Nefertiti. Pero finalmente, pues chicos, como digamos que, a ver, déjenme sacar esto de acá. Ya, ok. Ella dicen que estaba detrás de toda esta reforma.
Pero como Amenofis IV no tuvo tacto, chicos, o sea, digo, tú haces algo, pero tienes que saber hacerlo, sino tienes que tener el tino, tienes que tener las palabras correctas para poder hacer cosas. Si tú lo haces algo inapropiado, incorrecto, no va a salir bien. Y Amenofis IV, la reforma fue violenta, prohibió a la gente adorar a sus dioses locales y les impuso a la mala el monoteísmo y la adoración a este único rey, que es, bueno, Dios, que es Atón. Entonces la gente del pueblo no lo vio bien. La gente del pueblo lo que hizo fue irse en contra del faraón. Y el faraón, pues, ahí se debilitó, sobre todo porque no solamente el pueblo, sino que además el faraón va a tener el rechazo y la oposición de los sacerdotes que se van a unir a una facción de la nobleza y militares. Entonces, Amenofis IV, ahí es donde le van a dar el golpe y lo van a asesinar. Entonces Amenofis IV muere asesinado por esta reforma monoteísta que hizo. Y tenemos a Tutankamón, ¿ok? Creo que por aquí vi, déjenme ver, no les aseguro. Ay, no me digan que se ve mi pantalla. Qué terrible. Vamos a ver por acá un videito de la tumba de Tutankamón. A ver, vamos a ver qué se proyecta. Tengo que dejar de proyectar de todas maneras porque no lo compartir con audio. Tengo que compartir con audio. Déjenme ver. Déjenme cerrar y abrir otra vez. Tengo que compartir con audio. Ay. Ya. Ahora sí. Aquí. Tumba de Tutan. Vamos a ver. ¿Ah? Ya. Bueno, son 5 minutos, pero lo veremos. Veremos 2 minutos nada más. Una cosa muy rápida. Voy a compartir otra vez. A ver, ¿dónde se comparte acá? Esto. Pantalla. Me dices si se escucha. Si no se escucha, me avisan y bueno, pero ya, lo voy a poner. Hace más de 3000 años reinaba en Egipto uno de los faraones más famosos de la historia, Tutankamón. El sucesor de Akenatón y Nefertiti gobernó durante 9 años, hasta los 19, cuando falleció. Su muerte y su historia todavía son un misterio, pero su tumba, descubierta ahora hace 100 años, desveló algunos de los secretos mejor guardados del antiguo Egipto. Lo que hace tan interesante la historia de Tutankamón es no solamente que estamos hablando del antiguo Egipto, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, lo que tiene es que es emocionantísimo. Howard Carter es una persona que estuvo trabajando muchísimo tiempo en Egipto y él estaba seguro de que quedaba esta tumba por encontrar. Entonces lo consiguió un patrocinador, un mecenas, bastante a la altura de lo que era él, pero una persona capaz de tener sueños, capaz de tener ambiciones, y era la persona de Lord Carnarvon, un aristócrata inglés, y se pusieron a excavar juntos. Realizaron primero unas excavaciones en la parte norte de Egipto, en el delta, y después consiguieron la concesión para excavar en el Valle de los Reyes, la necrópolis de los faraones de toda esta época del Imperio Nuevo. Y todo el mundo creía que ya estaba agotado el valle, que se habían realizado excavaciones desde el siglo XVI, XVII, pero Carter sabía que en la lista de faraones estaba este faraón poco conocido, poco interesante, que era Tutankamón, y su tumba no la teníamos. En el último momento, en la última campaña, encuentran el primer peldaño de la tumba de las... Ya, chicos, estoy loca. Tengo frío y ahora me dio frío. Le saqué la chompa. Prendo la cámara y estoy así con la chompa. Ya. Bueno, chicos, ustedes, una pregunta, así me dan con su dedito, ¿ok? ¿Ustedes sabían que en Egipto existe la ciencia de la egiptología? ¿Sabían o no sabían? Si sabías, si no sabías,
no hagas nada. Ok. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? ¿Por qué si ellos tienen la egiptología, nosotros no podemos tener la chavinología o la mochicología o algo, ¿no? O claro, porque ¿qué tienen los egipcios que no tengamos nosotros, ¿sí o no? Claro, estamos a nivel de ellos y más, por supuesto. Pero bueno, como ves en el video, en esta necrópolis de los faraones, imagínate todo ese desierto, ¿no? Trabajar ahí, qué chamba para los arqueólogos, ¿no? Entonces, se sospechaba, ¿no? Se hablaba de la tumba de este personaje, pero muchos egiptólogos que fueron no lo lograron encontrar. Fue recién este señor Howard Carter que con todo su equipo de científicos lograron encontrarlo y fue una de las grandes descubrimientos de la humanidad porque nos abría las puertas para conocer más del antiguo Egipto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a Tutankamón. Profesora, ¿qué hizo Tutankamón aparte de morirse, no? ¿Qué hizo? Bueno, pues Tutankamón restableció el politeísmo, ¿ya? Así que restableció el politeísmo y se murió, y nada más, porque viste, escuchaste que era muy joven, murió cuando casi tenía 20 años, y su reinado fue bastante corto, de casi una década, comparado con los otros faraones que gobernaron 60, 70, hasta 90 años. ¿Tú sabías eso? El faraón Pepi I, creo que, gobernó como 92 o 94 años, chicos. Entonces imagínate, pues, 10 años gobernar no es una bicoca, no es nada. Bien, entonces tenemos ahí a Tutankamón y Ramsés II es el faraón de las películas. Es el que tú ves con Moisés ahí, ¿no? En la película de los 10 mandamientos. ¿Qué sabemos de él? Sabemos que tuvo grandes obras de construcción. Una de ellas fue dedicada a su esposa, la esposa esta Nefertari, ¿ok? Mira qué amor de este hombre, ¿no? O sea, hay pocos hombres que pueden construir un templo a su mujer, ¿verdad? Ahí tenemos entonces el templo de Abu Simbel. También tenemos el problema que tenían con los hititas. Los hititas, así como tú los ves, con este nombre que suena como algo tan, no sé, ¿no? Gracioso, hitita, ¿no? Eran un pueblo guerrero que fueron los primeros en usar el hierro. Y el pueblo donde iban te derrotaban. Los hititas te derrotaban, pues. ¿Por qué te derrotaban? A ver, ¿por qué crees tú que los hititas te derrotaban? A ver, ¿qué me dirías? Mejores ¿Por qué armas. te ¿Por el hierro? eran? Te derrotaban porque contaban con algo que tú no tenías. ¿Qué será eso? Tenían el hierro, jóvenes. Tenían el hierro a su favor. Ellos lo usaban para fabricar sus herramientas de combate, mientras que tú utilizabas herramientas de combate de bronce, armas de bronce que al enfrentarte con las armas de hierro, tú perdías, pues. Entonces los egipcios, los hititas tenían eso a su favor y así se fueron expandiendo, expandiendo, y los vemos acá con Egipto también. Pero en la batalla de Kadesh se acabó ese conflicto que duró bastantes años. Se firmó la paz de Kadesh como un tratado de paz internacional, considerado como el más antiguo que existe. Muy bien, chicos. Y, no te olvides que Ramsés también es el de la liberación de los judíos, o también llamados hebreos, es lo mismo, ¿ok? Tú sabes la historia de los judíos, ¿no? Los judíos son un pueblo tremendo, tremendo, ¿no? O sea, se van de Egipto después de mucho tiempo de llorar por su salvador, su libertador, y se van a andar por ahí, por el desierto, 40 años comiendo pan con agua, ¿no? Y así luego se van por todas las partes del mundo y están acá, están en Europa, ¿no? Hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, recién les van a dar un espacio, ¿no? Un espacio para que puedan tener un lugar donde ellos, pues, se establezcan definitivamente, su tierra prometida, ¿no? Y ese lugar, para mala suerte, para recontrapiñas, el lugar que le van a dar es en Palestina. Profesora, ¿y qué tiene de malo que le den en Palestina? A ver, piensa, ¿qué tiene de malo que a los judíos los pongas en Palestina? La gente de ahí, ¿qué religión profesa? Te has puesto a pensar, ¿verdad? Entonces, si ahí vemos que es un territorio tomado o principalmente de esta religión islámica, ¿no? Contra los judíos ahí
Ya tú te imaginarás lo que se va a armar ahí, ¿no? La tole tole. Ahí se arma la tole tole, ¿ok? Y es por eso, parte de estos motivos es lo que vemos ahora, esos enfrentamientos que hay allá, ¿no? Ahorita mismo Israel está peleando contra Irán y pues ojalá que eso no traiga más cola, como quien dice. Finalmente tenemos la etapa tardía baja, en donde los egipcios van a comenzar a ser atacados por diferentes pueblos, como por ejemplo los asirios, los babilonios, los persas, luego los macedonios. ¿Tú a quién recuerdas de los macedonios? ¿A Alejandro Magno, sí o no? Claro, claro que sí, Alejandrito Magno. Conquistó Egipto e inclusive fundó una ciudad para que sea su capital ahí. ¿Cuál es esa ciudad? Alejandría, ¿no? Mira que le puso su nombre en femenino, ¿no? De Alejandro, Alejandría. Pero tú sabes que Alejandro Magno murió, pues, ¿no? Bastante joven. Y tras su muerte quedaron sus generales, Antígono, Seleuco y Ptolomeo. Y fue Ptolomeo el que se quedó con la parte de Egipto. Y a partir de ese momento empezó la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? Como los nuevos faraones de Egipto. De toda esta dinastía de faraones extranjeros, porque obviamente Ptolomeo era macedonio, y al convertirse en faraón de Egipto es una dinastía de extranjeros, ¿verdad? De toda esta dinastía, la última fue Cleopatra. Chicos, ¿ustedes creen que Cleopatra era tan bella, tan seductora, tan encantadora, tan espectacular? ¿Cómo será, no? Mm, dicen por ahí que no era tan bonita físicamente, pero sí en su personalidad. Era una mujer que sabía hablar muchos idiomas, con muchas capacidades, ¿no? De oratoria, de liderazgo, de administrar su reino. Y eso habría puesto de mal humor a los romanos. Los romanos fueron, por si no lo sabías, ¿ya? Tú has escuchado decir que Cleopatra era una mujer con una fogosidad particular, que conseguía todo en base a favor sexual, ¿no? Y cosas así, ¿no? Muy denigrantes para ella, en la medida de que le quitan talento, ¿no? Y la reducen solamente a una mujer que conseguía todo por el tema sexual. Entonces, esas eh, acusaciones, ¿no? Tan terribles, ¿de dónde salió? De los romanos. ¿Y por qué crees? A ver, chicos, ¿por qué crees los romanos ahí le tuvieron ese odio o ataques a Cleopatra? Porque los romanos eran ¿qué? Lo que tú no eres, ¿ok? Los romanos eran lo que tú no eres. ¿Qué es eso? Machistas, ¿no? Y eso lo veremos en la semana 5. Los griegos, los romanos, fueron sociedades muy machistas. A los romanos no se les entraba en la cabecita, ¿no? O sea, no se les metía la idea de que Cleopatra podía ser una gobernante igual o mejor que ellos. Por eso es que hay tantas, ¿no? Documentación, ¿no? Donde sale, pues, la imagen de esta mujer en esta doble situación. O mujer o gobernante, ex- eh, una gobernante sin igual, ¿no? O como una mujer denigrada y lo peor. Bueno, lo que sí es cierto es que Cleopatra tenía pues sus dos, bueno, más de dos amantes, ¿no? Pero a nosotros nos interesa solamente mencionar a dos, a Julio César y a Marco Antonio. Fue cuando estaba de amante con Marco Antonio, cuando Cleopatra y Marco Antonio son atacados, son pues derrotados por Octavio, ¿no? Octavio fue ayudado por el Senado romano y así Cleopatra muere cuando se entera, bueno, se mata, ¿no? Cleopatra se mata cuando se entera de que han matado a Marco Antonio, su amante. Y desde ese momento, queridos chicos, desde ese momento, Egipto desaparece. No por arte de magia, sino a lo que me refiero es que desde ahí en adelante Egipto se convierte en una provincia más de los romanos, ¿no? Recuerden que los romanos estaban en su etapa de expansión, iban conquistando más pueblos, más pueblos, más pueblos. Conquistan a los egipcios y para los romanos es una, digamos, una conquista más, un pueblo más y ahí termina toda la historia de los romanos. ¿Listo? Así que dejamos ahí, ahí tenemos a Akenatón rezándole a su dios,
tenemos la estatua de la faraona Hatshepsut, y tenemos ahí los personajes del templo de Abu Simbel. Vamos, chicos, con esta última partecita que es de su cultura, y luego pasamos a Mesopotamia. Aquí en su parte cultural nos faltó mencionar un par de cositas, como por ejemplo, la parte política social. Tú ya sabes que el faraón era el rey, su poder absoluto, centralista, religioso también. ¿Por qué? Porque el poder del rey era el poder de los mismos dioses. El faraón era la personificación de Horus, el Horus vivo, ¿no? Algo así, ¿ok? Entonces, el faraón es el máximo gobernante y tiene a su esposa, la esposa real, que es la principal, y tiene también una corte de funcionarios. Estos funcionarios corresponden al pueblo. Ahí tienes al visir, cuyo verdadero nombre era Chati, el Chati, ¿ok? El Chati, ¿quién es, profesora? El Chati es el primer ministro. El Chati es aquella persona que ayuda al faraón en el gobierno. Luego tienes a los nomarcas, que son los gobernantes provinciales. Tenemos a los escribas, que son un grupo selecto de hombres que conocen la escritura, ¿no? La cual era utilizada para diversas disposiciones, ¿no? Por parte del gobierno egipcio o el faraón mismo u otras actividades. Y tenemos a los militares y a los sacerdotes. En cuanto al pueblo, campesinos, artesanos y los esclavos, como dijimos en el inicio de clase, en la antigüedad hubo esclavismo masificado y esclavismo particularizado. Como podemos ver, el esclavismo de Egipto fue de tipo masificado porque los esclavos estaban en poder del Estado. La religión de los egipcios fue una de las más politeístas que te puedes imaginar porque tuvieron muchísimos dioses. También es solátrica, ¿por qué? Porque adoraron a los animales. Chicos, ustedes han visto en las novelas, ¿no? Cuando los egipcios salen ahí con su gato, ese gato calato, que a mí no me gusta nada y en realidad me asusta este gato. A los egipcios les gustaba ese gatito. También la abeja, el toro, el cocodrilo, ¿no? Entre otros animales más que eran venerados. Y heliólatras, obviamente sí, porque adoraban al sol. Y también podríamos poner ahí, digamos, a ver, de forma humana, ¿no? También era, pues, su religión adoraba, ¿no? Dioses que tenían forma humana, antropomorfa, ¿no? Chicos, vamos con la vida después de la muerte, ¿ok? Para ir terminando esta parte. Cuando tú morías, venía un dios llamado Anubis, que era el protector de los muertos. Anubis, muy encantador, te llevaba hacia tu juicio, el juicio de Osiris. En ese juicio se iba a decidir tu existencia. Profesora, pero yo estoy muerto. Sí, pero no me hagas caso, ¿ok? Porque acá la idea es que te vas a ir a vivir al más allá. Así que tranquilo, ¿ok? Relájate porque este juicio te va a estresar. Te llevas al juicio de Osiris, en donde está Osiris y también un conjunto de dioses. ¿Qué te van a hacer preguntas? De pronto, te extraen el corazón y lo colocan en el platillo de una balanza. Y en el otro platillo colocan una pluma llamada Ma'at, que representaba lo que era la justicia y la maldad. Los dioses te comenzaban a hacer preguntas y según tus respuestas había dos posibilidades. La primera posibilidad es que si tus respuestas eran malas, porque tú fuiste una persona que no fue digna para la historia de Egipto, entonces en esa balanza tu corazón iba a comenzar a endurecerse y a hacerse pesado. De tal manera que al acabar el juicio, pues imagínate nada más que tu corazón esté pesadísimo como una roca, llegando al suelo ya, ¿no? Un platillo ahí chocando el suelo. Eso significa que fuiste una persona inapropiada y que no merece seguir viviendo. Por lo tanto, llamaban a una bestia llamada Amitis y esta bestia te devoraba. Y de esa manera desaparecías para siempre de Egipto, ¿ok? Acababa ahí toda tu existencia.
Pero vamos a ponernos en el otro lugar, que tú hayas respondido todo correctamente. Entonces, significa que en el platillo de la balanza, tu corazón se iba a poner livianito, como si no pesara nada, ¿no? Como si tú fueses una persona totalmente inocente, ¿no? Entonces, si es que en ese pesaje tu corazón era liviano y la pluma terminaba pesando más, entonces, ¿sabes cuál es tu regalo? Que te van a permitir seguir pasando a, pues, a tu otra vida, ¿no? Porque justamente la meta de todo esto es, pues, la vida en el más allá, ¿ok? Ahora, para hablar de escritura, tenemos que mencionar a la piedra de Rosetta, que es una roca, ¿no? Como de, pues, más de 1 metro, que fue encontrada en el siglo XVIII en el norte de África. ¿Y sabes quiénes la encontraron? Nada más y nada menos que las tropas de Napoleón Bonaparte. Lo llevaron a Francia y ahí Jean-François Champollion logró descifrarlo. Pero se tardó muchos años, ¿ah? Muchos años. Hay 3 tipos de escritura jeroglífica. No, de jeroglífica no, solamente de escritura. Tienes a la jeroglífica, que es la escritura monumental. Profesora, ¿qué significa escritura monumental? Significa que cuando tú quieres escribir algo en un monumento, en un templo o en una pirámide, ¿ok? Tú vas a necesitar, digamos, esta escritura jeroglífica porque es la más importante, es la más antigua. Entonces a ti no se te va a ocurrir, no se te va a ocurrir escribir en demótico o en hierático, porque solo el jeroglífico era considerado como el que se usaría para las cosas más importantes u oficiales, ¿no? En todo caso, del Antiguo Egipto. En cambio, el hierático, que es una escritura más administrativa, ¿no? Literaria, si quieres, y el demótico es la escritura ya más simple, ¿no? De tipo, digamos, comercial. ¿Listo? Y la arquitectura, tú ya sabes que tenemos templos, tenemos las pirámides, los hipogeos y las mastabas. Estas 4 construcciones tienen algo en que se parecen, chicos. ¿Cuál es esa, profesora? Que si tú ingresas por alguna de esas galerías de la entrada, te van a conducir, ¿no? Por dentro de la pirámide a muchas galerías internas en las cuales tú puedes, digamos, hasta perderte, porque son galerías muy estrechas y que cortan, ¿no? En diferentes direcciones. Y si tú quieres encontrar el cuerpo de el que está descansando ahí, o sea, el cuerpo de la momia, tienes que ir metros bajo cero, ¿no? Como puedes ver en la imagen, y ahí vas a encontrar la tumba, ¿no? El cuerpo o la cámara funeraria, ¿no? De estas tumbas. Lo mismo son los hipogeos, ¿no? Ingresas, desciendes por una galería y ahí recién encuentras la cámara mortuoria con, digamos, el cuerpo de Faraón que ahí descansa. Muy bien, chicos, entonces dejamos a los egipcios porque no hay tiempo para más, obviamente. Y vamos con Mesopotamia. Una región que ahorita, pues, está algo complicada, está como que un poco fea la situación, ¿verdad, chicos? Ustedes ven las noticias. Pero bueno, ¿qué sabemos de Mesopotamia? Que Mesopotamia va a ser una ciudad o región conocida como Entre Ríos. ¿Por qué? Porque estaba atravesada por el río Tigris y el río Éufrates. Y la presencia de este río le dio a Mesopotamia 3 regiones que nosotros claramente podemos diferenciarlas. La primera fue la del norte, ¿no? La parte norte que era pedregosa, que no era adecuada para sembrar, no es adecuada. Luego tienes la parte del medio, conocida como Akkad, que era una zona más fértil, ¿ok? Más fértil, no había problema. Y la parte sur, donde estaban los sumerios, esa parte sí es fértil, ¿no? Y pues permitió el desarrollo de los sumerios. En el periodo sumerio acadio, tenemos que se van a fundar los sumerios, ¿ok? Van a fundar las primeras ciudades-estado. No te olvides de eso, ¿ya? Si tu pregunta fuese de los sumerios
y te dicen que solamente fundaron ciudades, ahí tendrías que pensar bien si lo aceptas, porque la palabra correcta es ciudad-estado. Los sumerios fundaron las primeras ciudades-estado, y estas fue como el Ur, Uruk, Lagash, Nippur, entre otras, ¿no? Estas ciudades-estados tenían un rey, que en algunas partes le llamaban Ensi, en otras partes le llamaban Patesi, en otras partes Lugal. Entonces, son distintos nombres en realidad, pero el punto es que cada una de estas ciudades tenía su gobernante. Los sumerios también crearon el arado, la rueda, crearon el ladrillo, crearon también la escritura cuneiforme, considerada como la más antigua, ¿no?, de la humanidad, y el poema del Gilgamesh. Chicos, ¿ustedes han escuchado el poema del Gilgamesh? ¿O lo han leído? ¿Ustedes qué leen, chicos? A ver, ¿qué les gusta de románticas? ¿Les gusta de comedia, de cómics o de nada? Yo creo que a ustedes no les gusta leer, ¿ah? A ustedes lo que les gusta es ver, ¿sí o no? Tú dices, ¿por qué voy a leer si lo puedo ver? ¿No? Lo veo en película. Por ejemplo, El Conde de Montecristo, la obra, ¿no? Lo veo en la película. Por ejemplo, esta que me gusta mucho, Orgullo y Prejuicio. No, ¿para qué la voy a leer si la puedo ver en la película? ¿No? Pero bueno, espero que me esté confundiendo, ¿ok? Entonces, si no han visto o no han leído el poema épico del Gilgamesh, déjenme decirles que es un poema considerado como el más antiguo de la humanidad, que narra las aventuras del rey Gilgamesh. A ver, imagínate que Gilgamesh es tu rey, pero es malo, es cruel. Entonces, un día, los dioses quieren castigarlo. Y para ello van a mandar a un ser mitológico llamado Enkidu. Se supone que Enkidu y Gilgamesh fueran enemigos y que se destruyan, ¿no? Fueran enemigos que se destruyeran. Pero no fue así, porque la historia, ¿no?, el poema da a entender que Gilgamesh y Enkidu se vuelven amigos, inseparables amigos. E inclusive, chicos, inclusive aquí entre nos, dicen que esta amistad que había entre Gilgamesh y Enkidu era algo más que una amistad. Algo más, ¿ok? Pero un día, una diosa se enamora de Gilgamesh y Gilgamesh la rechazó porque Gilgamesh quería ser amigo de Enkidu. La diosa, tú te imaginarás cómo es cuando rechazas a una mujer. Agárrate, ¿sí o no? Entonces la diosa, en venganza, mató a Enkidu. Cuando Enkidu muere, Gilgamesh sufrió y alguien le dijo que en alguna parte había una planta que te daba la inmortalidad. Entonces Gilgamesh se fue a buscar, ¿no?, esa pócima, esa forma, ¿verdad?, de conseguir la inmortalidad, y pasó por muchas aventuras, ¿ok? Por muchas aventuras. Entre esas aventuras hay 2 episodios que de repente tú sí conoces, ¿ok? Aunque sea las has escuchado. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar del origen de... O sea, en la Biblia, en el Génesis, hay unos pasajes en donde se menciona que Dios creó el mundo en 7 días. No, bueno, en 6 días, ¿no? Porque el 7º día Dios descansó. En el primer día Dios creó el cielo, la tierra, los mares, ¿verdad? En el segundo día Dios creó esto. Entonces, esa historia de la creación está en el poema del Gilgamesh. Otra cosa, por ejemplo, ¿tú has escuchado hablar del diluvio universal, ¿no? Cuando Noé metió en el arca a todos los animales por orden de Dios. Dicen que ese poema, no, bueno, esa historia, ¿no?, del diluvio fue también algo creado por los sumerios, ¿no? Ellos fueron los que crearon esta historia y la Biblia posteriormente lo traduce pues como si fuera suya, ¿no? Lo toma como si fuera suya. Muy bien, chicos. Entonces dejamos esa parte de los sumerios y ahora vamos con los acadios. Los acadios son un pueblo que se establecieron al norte de los sumerios.
A diferencia de los sumerios, los acadios no van a fundar ciudades, no es que sean tan, pues, así de una escritura, ¿no? Ni tampoco, pues, los acadios tienen talento para escribir poemas, nada de eso. Los acadios, ¿saben cuál es su único talento? Que ellos van a ser buenos para la guerra, para el combate, y van a elegir como su gobernante de las tropas, bueno, como su jefe, ¿no? De sus tropas, van ahí a poner todo en manos de Sargón I, que era pues un militar que logró lanzar el ataque contra los sumerios y derrotarlos. Entonces, tras la derrota de los sumerios, Sargón I se convierte en el primer unificador de Mesopotamia, tanto de la parte siria como de la parte de los acadios, ¿no? Entonces, Sargón I es considerado como el que unifica Mesopotamia, ¿no? Entonces, él va a unificar el territorio y digamos que de alguna manera se crea el imperio acadio, considerado como el imperio más antiguo de la humanidad. Ahí tenemos como inventos de los sumerios la escritura cuneiforme. Chicos, para que tú escribas cuneiforme, tú tienes que utilizar unas tablillas de arcilla, ¿ok? Esas tablillas de arcilla, tú dibujas signos, ¿no? Como señales, y ese tipo de escritura es considerada como la más antigua que se va a encontrar, ¿no? La escritura cuneiforme. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces dejamos ahí esta etapa sumerio-acadio, cuando Sargón I los derrotó a todos, y vamos con la etapa de Babilonia, en la cual vamos a ver que Babilonia se convierte en la ciudad más poderosa, más importante, y aparece un rey de la dinastía amorrea que se llama Hammurabi. Lo que hace Hammurabi, y por lo cual lo recuerdan tanto, es que Hammurabi codificó un sistema de leyes, bueno, 282 leyes, en las cuales se hablan de muchas cosas, ¿no? Se habla, pues, de aspectos civiles como también de aspectos penales, ¿no? Por ejemplo, ahí se habla de delitos, se habla de, pues, infracciones o cosas, ¿no? Que se les parecieran. En cambio, digamos que las de tipo penal tienen que ver más con haber matado a alguien, ¿no? Con haber, pues, hecho algo en contra de alguien. Sea como sea, estas 282 leyes consideran castigos, ¿no? Ejemplares, conocidos como, digamos, la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Muy bien, chicos, entonces dejamos ahí Hammurabi, creo que por acá tenemos que haber avanzado, pero acá está Hammurabi, con sus 282 leyes. Y la etapa del imperio babilónico termina con la invasión de los... ¿Quiénes son los que invaden, chicos? Ahí dice, hititas, ¿ok? Invaden los hititas. Déjenme tomar agua, chicos, otra vez, que se me sacó la garganta. Ya. A ver, vamos a hacer un paréntesis para que no se nos pase esto de la cultura, ¿ya? Porque si no, después nos vamos a olvidar. En cuanto a la cultura, los sumerios fueron muy inventivos. Ellos crearon la escritura cuneiforme, la rueda, el ladrillo, el arado y el torno alfarero. Imagínate, ¿no? Para ese entonces, esas cosas eran pues lo más desarrollado que existía. En cuanto a la astronomía, calcularon el tiempo con la ayuda del calendario lunar, el cual se utiliza más para fines agrícolas. ¿Ok? Para fines agrícolas. Luego tenemos el cálculo de los eclipses y del zodiaco. Chicos, ustedes cuando hablan de zodiaco, ¿en qué piensan? A ver. El zodiaco es aquel tarot, así que te da te lee tu suerte, como que te predice algo según tu signo. Así es, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día reviso el periódico y que diga Pilar. Hoy día las que se llamen Pilar van a tener una noticia que esto, ¿no? Y bueno, así más o menos es como se maneja este zodiaco. Pero el de Mesopotamia no era así. El de Mesopotamia lo que se buscaba era la dominación ideológica del pueblo. Eso era.
¿ok? La dominación ideológica. ¿Por qué? Porque si tú nacías pobre, a ti se te decía lo siguiente. Mira, tú naciste pobre porque naciste bajo la influencia de un astro, ¿no? De tal Dios. Y así, ¿verdad? Entonces, con esta idea justificada en base a la, digamos, superstición, ¿no? Los nobles, ¿no? De Mesopotamia, las clases poderosas, lograron deshacerse, ¿no? Deshacerse de estos reclamos que se podían surgir por parte de los, digamos, eh, campesinos o cualquier otro grupo social. Y finalmente, bueno, finalmente no. Y luego ahí dice también que calcularon el eclipse solar y el calendario lunar. A ver qué tiene acá que dice. Ya, esto no es tan importante ya. Y ahí tienes a Hammurabi en su cultura de cemento. Bueno, en cuanto a los asirios, chicos, ellos van a llegar a gobernar tras un suceso. ¿Sabes cuál es ese suceso? Cuando los Ixos, no, los hititas entraron en Babilonia, ¿no? Los hititas, los casitas, los hurritas, entraron en Babilonia y obviamente lo atacaron y lo destruyeron. Y estos invasores permanecieron ahí, ¿verdad? Por bastante tiempo, ¿no? Ahí estuvieron hasta que los asirios los van a contraatacar y los van a desalojar del territorio, ¿no? Los van a expulsar. Pero para eso los asirios hay que tomar en cuenta algo, chicos. Los asirios vivían en la parte norte de Mesopotamia, una zona que para la agricultura era complicada, porque era una zona pedregosa, una zona como que tipo seca, ¿no? Accidentada. Entonces, para que tú cultives ahí tus alimentos, difícil. Pero hay otras actividades que tú también puedes desarrollar. Como por ejemplo, ¿qué profesora, qué actividad me recomienda desarrollar? Puedes desarrollar ganadería, pesca, comercio y también puedes dedicarte a la guerra, ¿ok? Y los asirios, eso es lo que van a hacer. Ante las dificultades de su medio geográfico, ellos van a recurrir a la guerra. Y para eso van a observar por mucho tiempo a los hititas y se van a copiar de ellos. Le van a copiar sus técnicas de asedio, sus armas letales, sus posiciones a la hora de combate, todas esas cosas. Una vez que los asirios ya lograron consolidar esos conocimientos, se van a lanzar al ataque de los invasores y los van a derrotar, chicos, los van a derrotar. De tal manera que los asirios empiezan una etapa de esplendor y beneficio, progreso. Esta etapa de los asirios va a llegar a su punto más importante con Asurbanipal. ¿Por qué Asurbanipal? Porque él va a lograr la máxima expansión territorial y además, cuando Nínive fue fundada como capital, ahí se va a mandar a construir una biblioteca, la famosa biblioteca de Nínive, que según dicen tenía más de 20.000 ejemplares de libros. Ahora, cuando digo libros, no te vayas a imaginar un libro como el que tienes ahí en tu cuarto, sino esos libros que se encontraron destruidos totalmente, eran de tablillas de arcilla principalmente. Entonces, la biblioteca de Nínive fue destruida por la invasión de los medos y babilonios, pero sí existió, por si acaso, sí existió, y en la antigüedad fue un lugar muy visitado y muy importante. Ahora, chicos, los asirios, para terminar con ellos, los asirios fueron un pueblo que, pues, eran crueles. Arrasaban con pueblos enteros, pero no quedaba ahí la situación, chicos, sino que ellos arrasaban y mataban a todos, sin importar si eran niños, mujeres, ¿no? Mataban a todos y así se ganaron el odio de muchos pueblos. Se da una alianza entre los babilonios y los medos y a esa alianza se suben muchos, ¿no? Más pueblos que odiaban a los asirios y así los van a derrotar. Así que cae el imperio asirio y otra vez volvemos al imperio babilónico.
Babilonia se convierte nuevamente en la ciudad más hermosa, más progresista, y Nabucodonosor es el gobernante pues, más importante de este periodo. ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor, verdad? Primero que este rey mandó construir varias obras. El palacio de Ishtar, no, el palacio no, la portada de Ishtar, por ejemplo, también los jardines colgantes, que por ahí dicen que nunca existieron porque no se han encontrado evidencias físicas de tal cosa. Y también, chicos, Nabucodonosor mandó hacer un sigurat en honor al dios Marduk. En la Biblia también Nabucodonosor aparece mencionado en más de una ocasión. ¿Y por qué en la Biblia, verdad? Porque se sabe que Nabucodonosor en una ocasión habría atacado Jerusalén. Inclusive el templo de Jerusalén, que era un lugar tan celosamente cuidado por los judíos, este templo de Jerusalén, Nabucodonosor lo mandó a destruir y a destrozar, quemar todo. Entonces, desde ahí, pues, ¿no? Podríamos decir que hay una suerte de situación, ¿no? Donde Nabucodonosor va a ser visto como un rey, y un rey tirano, ¿no? Y en la Biblia eso también se menciona. Muy bien, chicos. Ya dejamos a Nabucodonosor, dejamos el imperio neobabilónico, porque va a terminar con la invasión ¿de quiénes? Con la invasión de los persas, con su rey Darío, Ciro el Grande. En ese grabado que puedes ver ahí, ¿no? En ese relieve, se ve toda la ferocidad de los asirios. Mira, mira que bien malos, bien malos. ¿Por qué? Porque están matando a un pobre felino, ¿no? Bueno, matando no, sino, pues también, ¿no? Pero se supone que están de cacería. A leones. Esas imágenes, ¿para qué eran? Eran para demostrar su ferocidad, su valentía de estos hombres. Pero bueno. Muy bien, chicos. Entonces ya dejamos esa parte de ahí y vamos con lo que queda de cultura para pasar con India. Y tenemos 23 minutos, si es que mal no me equivoco, porque creo que acabamos 11:25, así que queda 23 minutos. Suficiente. A ver, chicos, ahí tienes una reconstrucción de cómo fue Babilonia en tiempos de Nabucodonosor. Babilonia era una urbe muy linda, ¿no? Que se extendía a lo lejos. Y su ingreso era por la puerta de Ishtar. Bueno, por la puerta, ¿no? Que le conocía como la puerta de Ishtar, que era una puerta grande de muchos metros. Y pues el día de hoy recibe visitas, ¿no? Turismo. También tenemos a Franklin Condor. No, Franklin Condor no, tenía mal, chicos, diferente. También tenemos el Sigurat. No sé por qué dije ese nombre, chicos. Por si acaso es de un alumnito de colegio. No vengan a pensar, uy, el profesor dijo un nombre, no. No. Es de un alumnito que me vino a la mente ahorita. Entonces les decía que, uy, se perdió la cámara. Les decía que tenemos el Sigurat de Marduk, el cual la Biblia lo menciona como si fuese la famosa Torre de Babel. Que no es así, porque ya te diste cuenta de que varios episodios que se narran en la Biblia fueron escritos por los sumerios, ¿no? El diluvio universal, la creación del mundo en 7 días, tú los vas a encontrar en el poema de Gilgamesh. Y esta idea de la Torre de Babel, también pues algo que no tiene mayor pues, ¿no? Sustento más que estar en la Biblia como una pues explicación, ¿no? Divina, ¿no? De Dios acerca de los idiomas, pero en sí la historia dice que era un templo hecho por el gobierno de Nabucodonosor. Y los jardines colgantes, chicos, que hasta el día de hoy no se ha demostrado su existencia porque no se ha encontrado ningún resto material que nos pueda confirmar que realmente existió. Culturalmente, la escritura cuneiforme era hecha en tablillas de arcilla. No es como la escritura nuestra, es obvio que este es un sistema diferente, estos son más bien como unos signos y símbolos, ¿no? Hasta pictogramas podrían ser, ¿no? Y el genio que logró descifrarlas fue Henry Rawlinson.
gracias al hallazgo de la piedra de Beinstun, ¿no? Según se dice, esta piedra de Beinstun sería pues como el equivalente de la piedra de Rosetta, ¿ok? En cuanto a la arquitectura, usaron ladrillo, arco, bóveda, los sigurat fueron su principal ejemplo, y la religión fue politeísta porque adoraban a muchos dioses de forma humana, el gato, ¿no? Como te mencioné hace un momento, bueno, animales en sí, ¿no? Muy bien, chicos, entonces dejamos eso ahí y vamos con, a ver, con India. Tenemos como 10 minutos para India y 10 minutos para China, más o menos, creo. A ver, India, ubicada en la península del Indostán, estamos hablando de un territorio que va a destacar por la presencia de estos dos ríos, el Indo y el Ganges. También recordar que esta parte de India va a ser, em, el lugar donde se van a desarrollar, ¿no?, los primeros pueblos, pero solamente hacia la parte norte de India, ¿ya? Solamente hacia ahí. En cuanto a su arquitectura, por acá nos están poniendo algo de su cultura. En cuanto a la arquitectura, tenemos las estupas, que son aquellas construcciones que tú ves ahí, ¿no? Y que pues fueron lugares en donde se guardaron las reliquias del famoso Buda. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la escritura, que es el sánscrito. Es una de las lenguas más difíciles, ¿no? O sea, más primitivas también, ¿no? El sánscrito es una de las lenguas más primitivas que se conocen hasta la actualidad, y en la India se va a hablar el sánscrito. También tenemos, en cuanto a la religión, el hinduismo y el budismo. ¿Cuál es la diferencia, verdad? El hinduismo es una religión politeísta, adoras a varios dioses. En cambio, en el budismo, primero que no es en sí una religión como que vas a misa o rezas o cosas así, sino que el budismo es más como una filosofía de vida, ¿no? Es como que son prácticas que tú las vas a hacer y que van a mejorar, ¿no?, tu vida. A ver, en cuanto al hinduismo, es una religión politeísta en donde se cree en más de un dios, ¿no? Obviamente. Vishnu, Krishna, de repente, déjenme sacar esto. Acá también. Ya. Entonces, ya. Entonces, en esta religión tienes muchos dioses y todos ellos son tan poderosos que pueden venir, ¿no? O sea, digamos, son tan poderosos estos dioses que con un soplido pueden crear el mundo o destruir, ¿ya? Si lo buscas en internet, ¿no?, a estos dioses, te va a aparecer un sinfín de colores, ¿no? Vamos a ver, mira, por acá, ya que dije internet, me acabo de acordar que nosotros tenemos por acá nuestro internet, así que ¿por qué no vamos a... A ver. Muy largo este video, a ver este. Todos son largos, pero bueno, como puedes ver ahí, ahí está, ¿ves? Acá es más realista, la imagen de acá. Ya, ok, bueno. Volvamos por aquí. Entonces, en el hinduismo se practica, pues, se adora a varios dioses, entre ellos está Brahma, o Vishnu, o Krishna, entre otros, y tienen sus libros sagrados, que son 4, los famosos textos védicos, que son 4 libros que van a hablar de algo en particular, ya que ahora, pues, digamos, lo que van a hablar son lo que pasó en la etapa védica, ¿no? Cuando los invasores llegaron y destruyeron toda la cultura de los drávidas y se establecieron como los nuevos, ¿no?, dueños de ese lugar. Y tenemos también el budismo. El budismo nace de un personaje llamado Siddhartha Gautama, más conocido también como Buda. Buda era un ser que
fue rico, ¿no? Era príncipe, pero nunca se sintió a gusto con eso. Buda quería marcharse y dejar todo atrás y empezar una vida desde cero, pero donde él se sienta bien, ¿no? Porque Buda no se sentía bien consigo mismo. Digamos que Buda no logró lo que buscaba porque estuvo así en el bosque, internado, pero no logró en sí, ¿no? Esa parte que buscaba eh, llenar, ¿no? Ese vacío que tenía. Entonces Buda se puso a meditar bajo un árbol de higos, ¿no? En un higuero, durante 49 días, y de pronto se sintió iluminado, ¿ok? Iluminado. ¿Cómo dice su profesora? Según Buda, dice que alcanzó el famoso nirvana. Vamos a ver cómo es eso, pues, ¿no? ¿Cómo es eso del nirvana? Bueno, chicos, Buda te diría a ti una cosa. Mira, y escucha bien, pues eso acá te da un poco que... Ustedes quieren entrar a San Marcos, ¿sí? ¿No? Ustedes mueren por entrar a San Marcos. Ok, estudian, ¿no? Gastan mucho dinero, postergan algunas cosas, y al final, si no logran ingresar, van a sufrir. La decepción, ¿sí o no? Buda dice que los seres humanos sufrimos porque nos anhelamos a cosas, porque nos aferramos a eso que está, ¿no? Entonces, esas cosas materiales a las que tú te aferras, porque seguro que todas son materiales, ¿no? Que te falta esto, comprar lo otro, tener acá, ¿ya? Esas cosas, si tú las abandonas y las olvidas, no vas a sufrir nunca más, porque el pensar en esas cosas es lo que te da sufrimiento. Si tú piensas, ¿no? Que de repente necesito esto y esto y esto para ser feliz, equivocado, ¿ok? Porque digamos que de lo que habla Buda es un estado en el que tiene que haber mucho control, ¿no? Y es un estado en el cual tú tienes que abandonar todo para sentirte pues bien, pero de una forma espiritual, ¿ya? Espiritual. Y no solamente hay un Buda, sino muchos discípulos que también han tomado esta denominación, pero bueno, son más seguidores, ¿no? Del Buda que estamos viendo ahí. Ok, ¿a dónde está? Se nos perdió el PPT. Eso ya está. Ya, ahora sí. Chicos, históricamente, India tiene el periodo del Indo, en donde estaban los primeros habitantes de India. Ellos eran conocidos como los Drávidas. Los Drávidas lograron hacer sus propias ciudades fortificadas, como Lothal, como Mohenjo-Daro, ¿no? Y lograron hacer sus prácticas, pero digamos que estas prácticas, ¿no? De construir, de trabajar la tierra, fue interrumpido cuando ellos sufren una invasión. Y eso va a ocurrir hacia la etapa védica, cuando los indoeuropeos, estos pueblos que venían del Asia Central, van a atacar a los indios y les van a, de alguna manera, esclavizar. Los van a someter y los van a esclavizar. La cultura de los drávidas se van a burlar, ¿no? Porque lo van a destruir todo, arquitectura, tierras y todo. Y toda esta etapa tan fea, ¿no? De destrucción, de muerte, de ataque, se recoge en los famosos himnos védicos, que son 4 textos en los cuales se narra todo lo que pasó en esta etapa de invasión. En la etapa brahmánica se consolida el poder de la clase gobernante a través de las castas, ¿verdad, chicos? Bueno, te digo una cosa. En la etapa del Indo no llegan todavía los invasores. En la etapa védica los invasores ya llegaron. Y en la etapa brahmánica los invasores se consolidaron. ¿Ok? Más o menos esa sería la referencia, ¿no? Para tener, digamos, una idea de cómo fue. Ahora, en la etapa brahmánica hay 2 cosas. Que los gobernantes, sacerdotes, digamos que no ha dado, de repente, o sea, para que se consolide esa clase gobernante, tienen que establecer este sistema de castas, el cual nos habla de que la sociedad estaba conformada por 4 grupos o castas,
en los cuales tú ibas a pertenecer sí o sí a una de ellas, pero era por nacimiento, no por decisión, ¿no? Ah, yo quiero estar allá y ven, o sea, no. Porque en el sistema de castas, cada grupo tiene su lugar específico y tiene que respetarse. Si por de repente alguien no respetaba eso y había o sea, digamos que de una casta y otra se enamoraron y tuvieron un hijo, ese hijo que nacerá será rechazado por todos, por su propio pueblo, porque le van a decir, pues no, digamos, de dónde salió, y además esa persona que nace de diferentes castas es un intocable, un Dalit. Si tú lo tocas, te puede contagiar y tendrías que ir a purificarte para limpiarte, ¿no? De eso que te ha pasado. Por lo tanto, en la sociedad estamental de la India, bueno, estamental no, sino de castas, no es importante, digamos, el dinero o esas cosas, sino de dónde nacías. Ahora, si tú naciste como un Brahma, ¿no? Tú vas a tener el poder porque los brahmanes son los sacerdotes, son los gobernantes. Si tú naciste en el nivel de los kshatriyas, tú vas a ser un, digamos, guerrero, noble, ¿no? O hasta un príncipe. Si tú narras de repente, no sé, los vaisayas, ellos eran campesinos, ¿no? Pues artesanos. Y si por último tú mencionas a los, por ejemplo, sudras, ¿no? Ellos son sirvientes nada más. Entonces cada casta tenía un lugar en la sociedad, el cual tenía que ser respetado, ¿no? De esa manera, porque así lo establecía este sistema de castas, que además se basaba en la religión, ¿no? En la religión que ellos tenían. Y finalmente, chicos, en el Imperio Maurya tenemos a Chandragupta. ¿Quién es Chandragupta? Es un personaje que logra, de alguna manera, lograr la unificación de la India, ¿no? Esto gracias a conquistas, a una defensa militar, logra unificar todo el norte de la India, pero quien logra la máxima expansión es su hijo Asoka. Asoka fue el hijo de Chandragupta, que comenzó a tener muchas conquistas, pero sus conquistas eran despiadadas, porque causó daño en muchos pueblos que fueron arrasados y casi destruidos. Un día, pues, Asoka se va a arrepentir de todo lo que había hecho, y para remediar ese daño, por así decirlo, Asoka va a establecer el budismo como religión oficial de su imperio. Y el budismo se convierte en la religión oficial desde el gobierno de Asoka, por eso es que es una religión tan conocida en Asia. Y finalmente en el Imperio Gupta solo vamos a ver un poco de apogeo, ¿no? Como este apogeo comercial, ¿no? De gobierno descentralizado que vamos a ver acá con la dinastía de los Gupta. Y bueno, y eso sería todo por la India, me parece. A ver, vemos acá. ¿Ven? Entonces tenemos simplemente a China para ir terminando. China es un territorio pues que está en el lejano oriente, es el más extremo a nosotros. En la antigüedad, el río Yangtze-Kiang y el río Huanghe fueron los dos ríos más importantes porque, ¿no? Irrigaron sus tierras, bajaron por un territorio. En cuanto a la arquitectura, tienes las pagodas, que son aquellas estructuras así de varios pisos hacia arriba, unas sobre otras, y es lo más característico de la arquitectura asiática. Si te vas por países de Oriente, muchos de ellos tienen, ¿no? Taiwán, Singapur, Japón, tienen así la idea de estos edificios. También tenemos la Gran Muralla de China, la cual fue un lugar de alguna manera enorme,
¿ya? Pero su utilidad fue lo que en ese momento pues llegó a construirla, ¿no? Que fue impedir el avance de esta población que venía de la parte norte, ¿no? De los mongoles. Entonces fue obra de Shi Huangdi. Tenemos la escritura ideográfica, la más antigua de China. La escritura ideográfica, como su mismo nombre lo dice, son unos símbolos, son unas figuras, ¿ok? Que si tú las interpretaras o las, pues, simplemente conocerías, verías que pareciera unos símbolos muy largos, ¿no? Y difíciles, pero realmente no lo es, ¿no? Sino que el reto en esta escritura ideográfica es que tú te aprendas todas las frases que existían, ¿no? Tú te aprendas cada frase y cuando te preguntan algo solamente tendrías que responderlo, ¿no? Con esas frases aprendidas, porque así es la escritura ideográfica. Muy bien, tengo por acá la imagen del mapa chino, un poco intrincado, como pueden ver no es todo el territorio, solo algunas partes. Y en cuanto a los aportes culturales, los chinos, en lugar de preguntarnos qué inventaron, deberíamos preguntarnos qué no inventaron los chinos, ¿verdad? Porque inventaron muchas cosas que tú y yo conocemos y que inclusive quisiéramos que todavía se sigan manteniendo, pero bueno. Un momento, chicos. Ya, ahí está la brújula, la sericultura, la porcelana, la imprenta, la estilografía, la pólvora, el sismoscopio y la ballesta, entre otros más. Ahí tienes la imagen también de una pagoda. Y vamos por acá. Uy, se me movió. Ya, entonces esto ya está. Ok. Antes de ir con los periodos históricos, porque hasta ahí llegaremos, están las escuelas filosóficas, que en Oriente es más que todo una forma de vida, ¿no? Un estilo de vida. El confucianismo, por ejemplo, es aquella escuela dirigida o creada por Confucio, conocido como Confucio, el cual nos plantea que en este mundo quienes deben gobernar es la gente que tenga virtudes. ¿Ok? Profesora, ¿y por qué Confucio quiere a gente virtuosa en el poder? En realidad Confucio quiere gente virtuosa en todas partes, no solamente en el poder. Y eso tiene que ver con la corrupción o los conflictos que se sucedían cuando dos personas de diferente bando querían, pues, ¿no? Llegar a algo y de alguna manera lo que resaltaba era la forma de ser de cada una. Una persona que es buena y gentil, ¿no? Frente a la persona que es incorrecta, ¿verdad? Entonces eso generaba pues problemas, ¿no? Por parte de la persona sin valores, ¿no? Sin una buena crianza. Y lamentablemente en la sociedad hay muchas personas que son, ¿no? Como que son intolerantes y cosas así. Entonces, confucianismo lo primero que dice es lo siguiente. Si usted, digamos, ¿no? Si tú quieres de alguna manera llegar a resaltar y tomar el poder, ¿verdad? Tú tienes que ser una persona virtuosa. Si tú quieres ser un funcionario público, un gobernante o algo de ello, tú tienes que ser una persona, digamos, correcta y de valores, ¿no? Pero si tú, digamos, y si tú quieres lograr que hayan personas así, todo está en la educación, una educación de tipo moralista. Por eso es que Confucio tiene muchas frases, ¿no? Muchas frases en las cuales Confucio habla, pues, ¿no? Como una especie de y por ahí está el taoísmo, el cual lo que hace es buscar este centro de, digamos, su principio supremo de las cosas, al que llamó Tao, pero además Confucio suele, digamos, buscar el equilibrio de la naturaleza, ¿no? Como que nosotros deberíamos proteger la naturaleza.
Muy bien, chicos. Ahí la etapa de los periodos históricos, solamente para señalar que la etapa Xia es la etapa, digamos, legendaria, ¿no? Apenas se puede pensar en la existencia del personaje Yu el Grande, pero no estamos totalmente conscientes de ello. Luego la Xia es una etapa donde luego tenemos, no el cobre no, sino el bronce. Luego tenemos la etapa Su, en la cual están los reinos combatientes, que fue una etapa donde muchos, ¿no?, militares terratenientes comenzaron a pelearse por el poder, ¿no? O muchos ataques, muchas muertes en realidad. Llegó, de alguna manera, la dinastía Qin fue la que, ¿no?, logró vencer a todos estos reinos que combatían, y así la dinastía Qin fue la que tomó el poder, colocando en el trono a uno de sus familiares, que fue Shi Huangdi, ¿no?, que se convirtió desde ese momento en el emperador de China. Ya, chicos, vamos a dejar eso ahí porque ya el tiempo ha terminado. Por acá faltaba un poquito más. Mira que es un cuadro donde básicamente te resume la clase que hemos hecho. Espero te sirva. ¿Ok? Ahí lo tienes. Y la línea de tiempo, ¿ya? Entonces, voy a volver a la sala para cerrar y te doy las claves. En la número 1 marcas B de barco. En la número 2 van a marcar la A de avión. En la número 3 van a marcar la C de casa. En la número 4 van a marcar la B de barco. Y en la número 5 la A de avión. ¿Okay? La A de avión. ¿Listo, chicos? Nos despedimos y nos reencontramos el siguiente viernes, ¿ok? Ay, chicos, no sé, ya que he estado pensando porque recién veo el chat y ustedes habían puesto un montón de cosas y yo no me había dado cuenta. No sé, tengo sueño, no sé, pero no estoy enamorada, ¿eh? O sí, pero ya después les cuento la otra semana, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo viernes. Bye, bye, chao. Thank you, bye, bye. Amén. Chao. Gracias, profe.